Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme o algún comentario que quieran hacer. Acerca, bueno, está también otra hermana que tal vez han escuchado las horas de la pasión, pero estas que es escrita también por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos preparan, no podría decirse que nos disponen para poder recibir este regalo de la divina voluntad. Ciertamente, ¿no? Y si vemos la vida de Luisa, en Luisa encontramos como dos dimensiones de su vocación esencial, ¿no? La vocación de Luisa, al menos en el tiempo, va manifestándose primero como una llamada que le hace Jesús y la Virgen Santísima a que se ofrezca como alma víctima para consolar a Jesús, que es tan ofendido por los hombres, y para obtener gracias en favor de ellos. En la historia de la espiritualidad de la Iglesia, las almas víctimas, de manera particular, son víctimas para desarmar a la divina justicia, que justamente está airada contra el hombre por tantas ofensas, por tanto desorden que el ser humano introduce continuamente en la ordenada obra de la creación. Nosotros nos dedicamos casi siempre a desordenarla. Y este desorden, la divina justicia, hay un punto en el que no lo tolera más y se decide a intervenir. Primero lo hace la divina misericordia, invitándonos a la conversión, a reordenar nuestras vidas y todo lo que nos rodea. Y cuando por innumerables llamadas de este tipo de pura misericordia no obedecemos los hombres, pues entonces interviene la justicia de mil maneras. Ella es omnipotente. Y la justicia no quiere decir otra cosa sino ajustar. Hay que volver a poner en orden lo que se ha desajustado. La justicia divina quiere poner el orden de Dios en las criaturas. Y cuando nosotros nos comportamos como animalitos, pues la divina justicia, luego que la misericordia hace todo lo que puede hacer, y cuando no lo consigue, interviene la justicia de Dios. Esta vocación de muchísimas almas en la historia de la Iglesia y de la humanidad, de víctimas, Jesús es la víctima por excelencia. Esta vocación la tiene Luisa desde muy jovencita. Y esto le hace participar de la pasión del Señor. Luisa desde niña aprende, iluminada por el Espíritu Santo, a meditar en la pasión de Cristo. Y de esta manera, primero, a unirse en su meditación a todo lo que Jesús sufrió para redimirnos, para ponernos a salvo. Y luego, poco a poco, esta dimensión de víctima la vive con las penas, sufriendo y participando de las penas interiores de Jesús, que fueron vividas para restaurar este reino de la voluntad de Dios en el corazón de los hombres. Así que en Luisa tenemos estas dos dimensiones: su vocación como alma víctima, que toda su vida le dura, para evitar, por cuanto posible, que el Señor intervenga con su justicia para reordenar las cosas, tratando de obtener con su sacrificio voluntario gracias especiales para que el hombre extraordinarias, para que los hombres nos convirtamos sin que Dios tenga que intervenir con castigos. La otra dimensión de la vocación de Luisa es el acelerar la venida del reino que llevamos 2000 años pidiendo en la Iglesia. Así que estas dos vocaciones en Luisa son inseparables y una prepara y acompaña a la otra. Por supuesto, todo esto está presidido siempre por la voluntad de Dios, pero lo que reluce más en la primera etapa de la vida de Luisa
es su vocación como víctima, su amor a la cruz, su participación en los sufrimientos de Cristo exteriores e interiores, su participación mística en la pasión. Y por eso ella aprende a hacer lo que luego pondría por escrito gracias al santo Aníbal María di Francia, que le pidió a Luisa que escribiera esas meditaciones. Luisa escribe las horas de la pasión, a las que Jesús acompaña con grandísimas promesas de gracias y dones para quien haga y repita esas horas de la pasión. Y esto es muy conocido hoy en muchas partes del mundo. En los años 20, desde el año 1914 y de ahí en adelante, se extendió por toda Italia, en Alemania, en otros países del mundo, este librito de las horas de la pasión. Y millones de personas lo han tenido en sus manos, lo han hecho, lo hacen. Y es un ejercicio de piedad extraordinariamente agradable al Señor. Pero no es esta la vocación principal de Luisa. Esto es preparación. A Luisa el vivir esta dimensión victimal la purificó de tal manera, la transformó de tal manera en la humanidad sufriente, crucificada de Jesús, que esto es lo que la prepara para poder ser introducida por Jesús en el reino eterno de su voluntad santísima y hacer que la divina voluntad reinara en Luisa como en el cielo, así en la tierra. Así que sí hay una relación de las horas de la pasión con el don de la divina voluntad, pero mucha gente conoce a Luisa solo por las horas de la pasión y creen que esto es todo lo que fue y que no sería poco. Es un ejercicio extraordinario. Y también les puedo decir que, así como les decía que sobre la voluntad de Dios pueden ir a buscar en todos los libros de teología de la Iglesia y en todo lo escrito por los santos y en todo lo escrito por las grandes pilares de la espiritualidad católica. Y no van a encontrar nada tan abundante, tan profundo, tan maravilloso como lo escrito por Luisa sobre la voluntad de Dios. Lo mismo les puedo decir acerca de la pasión. Lo que está escrito en las 24 horas de la pasión es único. Mucha gente ha escrito a lo largo de 2000 años de la historia de la Iglesia sobre la pasión de Cristo. En muchas partes del mundo desde hace siglos se ha practicado el meditar la pasión. Muchas almas santas son almas santas por la meditación de la pasión del Señor. Y muchas otras, místicamente, como Luisa, participaban de la pasión de Cristo. Pero la profundidad y continuidad con la que Luisa las hacía es única. Y por lo mismo, lo que ahí está escrito en esas horas de la pasión es profundísimo. Es un ejercicio de reparación inigualable. Porque la misma oración interior que Jesús hacía durante esas últimas 24 horas de su vida es la que Luisa aprende a repetir y pone luego por escrito. Y por eso Jesús le dice que cuando un alma repite y reza esas horas de la pasión, para él es como si su vida se estuviera repitiendo sobre la tierra. Y con ello, todos sus méritos, todos los bienes, todas las gracias que él obtuvo con su dolorosísima pasión. Así que es un ejercicio extraordinario, pero no es la meta a la que Jesús conducía a Luisa. Este fue el camino a través del cual la llevó para hacerla entrar en el reino de la divina voluntad. El don inmenso que supera todo otro don es el don de vivir en la voluntad de Dios, descrito en esas 12,000 páginas. Sor Mónica, ¿alguna otra cosa sobre este punto que quieras que te... No, creo que sí fue claro. Gracias. Madre,
alguna cosa sobre... Bueno, ya que se habló de la pasión, para concluir, quiero leerles un capítulo relativo a la pasión del Señor del volumen 15, en el que nos hace entrar Jesús en las profundidades del misterio de su pasión. Para nosotros, católicos, la vida de la Iglesia toda gira en torno al triduo pascual, que es el centro y el culmen, la fuente de toda la vida cristiana, y la Santa Misa, que es el memorial de todo esto que celebramos todos los días. Y el año litúrgico todo gira en torno a este misterio de la pasión y muerte del Señor. Y cuando nos detenemos a meditar en ella, como lo hacemos al final de la Semana Santa, el jueves, viernes, sábado, santos, nos detenemos, y esto es lo que nos narran los evangelios, en todo lo que sufrió Jesús por fuera. Prácticamente nada de las penas interiores del Señor están narradas o descritas en los santos evangelios, sino las penas externas, hasta su crucifixión y muerte en la cruz. Sin embargo, Jesús, como cuando aparece a Santa Margarita María de Alacoque y a otros santos antes en la historia, pero a ella de una manera particular, Jesús se presenta con su corazón en las manos, ardiendo. Le dice: mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y que tampoco es correspondido. Y así va a nacer la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en el que Jesús narra a Santa Margarita María de Alacoque, o la introduce un poco a estas penas interiores. Y así las almas del último siglo, las místicas, los hombres y mujeres que vivían en esta dimensión mística de comunión con Cristo, han sido poco a poco introducidos en este océano de penas que Jesús vivió por dentro. Y por supuesto a esta pequeña hija de su voluntad, pues le habla abundantísimamente de esto. Y para muchos es una cosa verdaderamente novedosa, porque jamás habían oído de este sufrimiento interior del Señor. Así que esto que les leo ahora del volumen 15, 1 de diciembre de 1922, dice, tiene como subtítulo: Jesús todo lo sufrió y lo obró en su voluntad, abriendo en ella los caminos para llegar a todos. Y escribe Luisa: estaba pensando en la pasión de mi dulce Jesús y sentía sus penas cercanas a mí, como si ahora mismo él las estuviera sufriendo. Entonces él, mirándome, me ha dicho, y antes de seguir, miren lo que escribe Luisa. Es muy importante al leer los escritos de Luisa, leer estas primeras palabras de ella, porque normalmente esto es la ocasión o la causa de por qué Jesús dice lo que sigue a continuación. Entonces, Luisa aquí está pensando en la pasión de su dulce Jesús. No estaba pensando en los cerros de Úbeda, no, estaba pensando en la pasión de su dulce Jesús. Y sentía sus penas cercanas a mí. Esto es una gracia, porque las penas del Señor, como aquí va a explicar en este capítulo, fueron vividas todas en la voluntad eterna de Dios. Y por eso estas penas están en acto. No son cosas que pasaron hace 2000 años, sino cosas que están pasando. Esto es el sentido profundo de la palabra memorial.
El memorial, que es la Eucaristía, no es solo memoria que se refiere a algo pasado en el tiempo. Memorial es la actualización, es decir, a través de la celebración de la Eucaristía están presentes, se hacen presente el Calvario, o más bien somos conducidos por la liturgia al Calvario, porque el Calvario está en acto, no es algo que pasó, sino algo que está pasando. En el Calvario se encerraron todos los tiempos. Por eso la vida del Señor, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, a eso la Escritura llama la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos significa que ahí están todos los tiempos encerrados. También el día 2 de agosto del 2021 y el 5 de julio del 2580 y el día de la creación de Adán y Eva y de los primeros y de los santos profetas de antes del diluvio y de los que siguieron después. Para Dios no hay pasado. Él es Dios de vivos, no de muertos. Todo está presente. Así que las penas de Jesús son penas que están en acto, no son cosas que pasaron en el tiempo pasado, sino que están presentes, vivas, palpitantes. Y esto es lo que Luisa va aprendiendo. Aquí estamos en el 1922, Luisa tiene 50 años o más. Y vive desde hace mucho en una comunión extraordinaria con Jesús y participa de las penas de Jesús. Para ella las penas de Jesús son una realidad cercana, viva, palpitante. Y esto es lo que expresa al empezar este capítulo. Estaba pensando en las penas de mi dulce Jesús, de su pasión, y sentía sus penas cercanas a mí como si ahora mismo Él las estuviera sufriendo. Y esto lo podríamos decir cada uno de nosotros. Y diciéndolo, Jesús nos mira y nos dice: hija mía, hijo mío, yo sufrí todas mis penas en mi voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Yo sufrí todas mis penas en mi voluntad. Pues si quieres una referencia en la Sagrada Escritura, ve a la carta a los Hebreos, donde dice el Señor que Él se ofreció en el Espíritu eterno de Dios. Y por eso su redención es eterna. Jesús se ofreció en el Espíritu eterno de Dios. Y por eso su redención es eterna. Es lo mismo que hacemos al concluir la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Solo ahí puede darse todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues así como Él nos ha hecho repetir, y lo repite su iglesia y nosotros con ella, de hacer todo junto con Él y todo en la voluntad eterna de Dios, en el Espíritu eterno de Dios. Él le dice a Luisa: así viví toda mi vida, sufrí todas mis penas en mi voluntad, y a medida que las sufría, ellas abrían tantos caminos en mi voluntad por cuantas eran las criaturas. Imagínense una rueda de bicicleta que tiene un eje y luego tiene un aro alrededor, y el eje está conectado con ese aro a través donde va la rueda de hule, que es la llanta de la bicicleta. Está conectado ese eje con ese aro metálico. ¿A través de qué? Pues a través de rayos, así se llaman, los rayos
que tienen las llantas de las ruedas de la bicicleta. Pues aquí el Señor nos está diciendo, en mi voluntad, que es el eje, ahí estaba yo, ahí vivía yo todos mis actos. Y los rayos eran todos estos caminos que, sufriendo yo en mi voluntad, me comunicaban, me ponían en comunicación con todas y cada una de las criaturas que habían sido, que eran y que tenían que ser hasta el fin del mundo. Así que se abrían tantos caminos, tantos rayos de comunicación en mi voluntad, por cuantas eran las criaturas, para llegar a ellas. Si no hubiera sufrido en mi voluntad, es decir, si yo no hubiera sufrido en ese centro, en ese espíritu eterno de Dios, en esa voluntad eterna, que es un acto eterno, si yo no hubiera sufrido en mi voluntad, que lo envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, le dice a Luisa, y nos dice a nosotros. Si yo no hubiera sufrido en mi voluntad, que lo envuelve todo, mis penas no habrían llegado hasta ti, ni hasta todos y cada uno, sino que habrían quedado en mi humanidad. Es más, habiéndolas sufrido en mi voluntad, no solo habrían ellas tantos caminos, sus penas, tantos caminos para ir a todas las criaturas, sino que habrían también tantos otros caminos para hacerlas entrar a ellas hasta mí y unirse con esas penas y darme cada una de las penas que con sus ofensas me habrían de dar en todo el curso de los siglos. Así que cuando tú y yo pecamos ahora en este año 2021, gracias a la voluntad divina en la que Jesús vivió su vida, que estableció caminos de comunicación con todos nosotros y con todos los que va a haber hasta el fin del mundo, por eso tus pecados de hoy, mis pecados de hoy, tienen un camino para poder ir hasta el corazón de Cristo que vivió hace 2000 años y lastimarlo con esta ofensa que hoy cometo. Así que no solo Jesús viene a mí al vivir todo lo que él vivió desde que se encarnó en la voluntad eterna de Dios. No solo esto lo puso en comunicación contigo y conmigo y hacia adelante y hacia atrás en el tiempo con todos, sino que a todos les abrió un camino para poder venir a él. ¿Y cómo venimos a él? Venimos a él con nuestras buenas obras, con nuestros agradecimientos, con nuestras reparaciones, con nuestras oraciones, con nuestros actos de amor a él y al prójimo. Todo lo que hacemos, todo tiene un camino particular, único y irrepetible, que es tu camino, establecido por él de ida y vuelta, para que tú puedas ir a él y él venir a ti. Así que todas las ofensas que cometemos y todos los actos buenos y santos que hacemos, todos van por este camino hasta el corazón de Cristo. Y por eso él, desde su encarnación, que quedó conectado, su voluntad divina lo conectó con todas las criaturas de todos los tiempos. Nos conoció a todos, conoció cada uno de tus actos y pagó y reparó y adoró a su Padre por todo y dio a su Padre todo el honor y la gloria que tú y yo teníamos que darle. Y dice a continuación Jesús: y mientras yo estaba bajo la tempestad de los golpes, mi voluntad me traía a cada una de las criaturas a golpearme, de manera que no fueron aquellos, los judíos, los que me flagelaron, sino las criaturas de todos los tiempos que habrían concurrido con sus ofensas a la bárbara flagelación. Y así también en todas las demás penas, mi voluntad me los traía a todos. Ninguno faltaba a la llamada, y todos estuvieron presentes ante mí. Ninguno faltó.
Por eso mis penas fueron no cuanto más duras y múltiples que las que se vieron. La conclusión, entonces, es una conclusión extraordinaria. Si quieres que los ofrecimientos que haces de mis penas, tu compasión, tus reparaciones y tus pequeñas penas no solo lleguen hasta mí, sino que hagan los mismos caminos de las mías, haz que todo entre en mi querer y todas las generaciones recibirán los efectos. Este es el don de vivir en la divina voluntad. El Señor, cuando nos da este don, nos lo anuncia, nos habla de él, es porque nos lo quiere dar. Y cuando nos lo quiere dar, si yo le digo que acepto su regalo, Él pone en comunicación mi voluntad con la suya y me abre las puertas para que yo todo lo que tengo que hacer, pequeñito o grande, cosas del orden natural o cosas de orden espiritual, todo mi obrar puede unirse y hacerse como el de Jesús, en la voluntad eterna de Dios. Tus penas, tus ofrecimientos, tus reparaciones, tu compasión, tus adoraciones, tus sacrificios, tu amor al prójimo, todo puede hacerse entrar en la voluntad de Dios y de esta manera todo lo que tú haces llegará como un consuelo al corazón de Cristo. Pero llegando tú con tus penas y tus acciones hechas en la voluntad de Dios, llegando a Él, tus acciones unidas a las de Él harán el mismo camino que hicieron las penas de Jesús y todas las acciones de Jesús. Por eso dice Jesús, haz que todo entre en mi querer y todas las generaciones recibirán los efectos. Esta es la santidad de vivir en la voluntad de Dios. Que no solo va a ser una voluntad humana, santa, en gracia de Dios la que va a obrar, sino una voluntad divina asociada con tu pequeña voluntad humana y tu voluntad humana asociada con ella, que van a caminar, que van a rezar, que van a sufrir el dolor de cabeza, que van a servir al prójimo. Ya no estarás tú sola haciéndolo. Jesús nos ha dicho que si Él no hubiera hecho todo en su voluntad divina, el hombre, verdadero hombre, no hubiera hecho todo en la voluntad eterna de la Trinidad, sus penas no habrían podido llegar hasta nosotros, ni las nuestras a Él. Pero hecho todo en su voluntad, todo queda encerrado en un punto eterno que pone en comunicación tu pequeño obrar con el de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, y con Dios mismo, dándole la divina voluntad obrante en ti, honor y gloria infinita a tu Creador. Esta es la diferencia entre la santidad de los santos y la santidad de Cristo, que el obrar de Él fue en el Espíritu eterno de Dios. El nuestro, si no conocemos este regalo, este don, no es así. Nuestro obrar santo, por más santo que sea, cuando es solo nuestra voluntad humana animada por la gracia de Dios, no llega ni tiene efectos en el pasado, en el futuro y en el presente a todos los seres humanos, sino tiene un pequeño influjo en nuestro entorno que nos rodea. Las penas de Jesús no son así. Las palabras de Jesús no son así. Su palabra es vida eterna, es eficaz y es para todos, llega a todos los tiempos. Pues así sus penas, así sus sufrimientos, así
su amor, así todo cuanto Él hizo y hace. Y así quiere que sea el obrar nuestro. Esto es lo que significa que la voluntad de Dios reine en la tierra como en el cielo. La tierra somos tú y yo. Es nuestra pequeña humanidad, cuerpo y alma, nuestras pequeñas acciones y tareas de cada día. Vivir en la voluntad de Dios es que esas pequeñas acciones que tú y yo por necesidad tenemos que hacer cada día, entren en el espíritu eterno de Dios, en la voluntad, en el acto eterno de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Imposible para nosotros. Pero Dios nos lo quiere dar, este regalo. Este regalo no es nuevo, se lo dio a Adán y a Eva y lo perdieron. Y Él ha merecido y conquistado este regalo para devolverlo a las generaciones humanas. Esto es lo que falta por cumplirse en la historia humana. Este es el triunfo de su corazón y del corazón inmaculado de María. Que vuelva a reinar la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Así que a una gran cosa, en medio de tanta confusión que hoy reina en el mundo y a veces hasta dentro de la iglesia, a una gran realidad extraordinaria el Señor nos llama. Ojalá que todos nos interesemos y hagamos esto, no es muy difícil. Conságrale tu voluntad al Señor. Repite que tú quieres vivir en su voluntad, que quieres este don, quieres que su voluntad divina, como pasó en la humanidad de Jesús, abra caminos que te lleven a Él todos los instantes de tu vida y que te traigan a Él y de Él todas las demás criaturas, para que se reconecte la comunión nuestra con toda la creación, con todas las generaciones humanas. Esta es la finalidad para la que fuimos creados. Bueno, yo con esto termino. Si tienen algún comentario, todos tus beneficios a ti, oh Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.